mi nombre es Raúl Alejandro Rosales. En esta oportunidad el tema a estudiar es el derecho colectivo del trabajo. En primer lugar, se debe comprender que este se refiere a las normas que regulan las relaciones entre grupos de trabajadores. Más que las interacciones individuales, se centran en los derechos y dinámicas de las colectividades laborales. En Venezuela, las bases constitucionales del derecho colectivo del trabajo se encuentran establecidas principalmente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. Las disposiciones pertinentes se encuentran principalmente en el capítulo 8, que aborda los derechos sociales, económicos y culturales. En cuanto a algunas de las bases constitucionales se consideran el derecho a la asociación y sindicalización en su artículo 95, el cual reconoce el derecho de los trabajadores y trabajadoras a asociarse con fines profesionales y sindicales, así como el derecho a la negociación colectiva. El derecho a la huelga en el artículo 97 establece el derecho de los trabajadores a la huelga como un medio de defensa de sus derechos e intereses. El derecho a la participación en la gestión reconoce la participación de los trabajadores y trabajadoras en la gestión de las empresas, tanto en el sector público como en el sector privado. La protección a los sindicatos garantiza la protección del ejercicio de las actividades sindicales y establece que los sindicatos gozarán de inmunidad para el ejercicio de sus funciones. Por último, el fuero sindical, el cual reconoce la figura del fuero sindical otorgando protección a los directivos sindicales contra el despido y otras formas de discriminación. Ahora bien, es importante además saber que las organizaciones sindicales en Venezuela son entidades reconocidas y respaldadas por la ley. Estas representan a los trabajadores defendiendo sus intereses colectivos y facilitando la negociación con los empleadores para mejorar las condiciones laborales. En el ámbito laboral existen diversas clases de sindicatos que se adaptan a las necesidades y características específicas de los trabajadores y sus respectivas industrias. Dentro de los diversos tipos de sindicatos se ubican los sindicatos de oficio, los sindicatos industriales, de empresas, generales, gremiales, de servicios internacionales y sindicatos independientes. Profundizando un poco más, se puede definir que los sindicatos de oficio como aquellos que agrupan a los trabajadores que desempeñan un oficio o profesión específica, en cuanto a los sindicatos industriales son los que representan a los trabajadores de diversas ocupaciones, pero dentro de una misma industria o sector económico. Los sindicatos de empresa son aquellos que se constituyen dentro de una empresa específica y representan los intereses colectivos de los trabajadores empleados en ese lugar. Ahora bien, en cuanto a los sindicatos generales, incluyen a los trabajadores de distintas ocupaciones y sectores económicos bajo un mismo sindicato. Los sindicatos gremiales representan a los trabajadores con habilidades o formaciones especializadas en un área específica. En cuanto a los sindicatos de servicios, incluyen a los trabajadores de diversos servicios como comercio, educación, salud, y se centran en los problemas y desafíos específicos que enfrentan los trabajadores en el sector de servicios. Los sindicatos internacionales operan en múltiples países y buscan coordinar acciones a nivel global para abordar problemas laborales que trascienden las fronteras nacionales. Y por último, referente a los sindicatos independientes, son autónomos y no están afiliados a federaciones ni confederaciones sindicales más grandes. Tienen una estructura independiente y toman decisiones de manera autónoma. Ahora bien, definiendo el fuero sindical, se puede decir que en el marco legal venezolano, el fuero sindical está respaldado por disposiciones específicas contempladas en la legislación laboral vigente. Este mecanismo otorga protección a los líderes sindicales, permitiéndoles ejercer sus funciones sin temor a represalias. En cuanto a los conflictos colectivos, entendidos como desacuerdos entre empleadores y grupos de trabajadores, se rigen por procedimientos específicos en Venezuela. La legislación laboral establece marcos para la gestión y resolución justa de estos conflictos. La resolución de los conflictos colectivos implica negociaciones, mediación o, en última instancia, la posibilidad de que los trabajadores ejerzan su derecho a la huelga para presionar en la búsqueda de soluciones. En el contexto venezolano, el derecho a la huelga está reconocido constitucionalmente en el capítulo 5 de los derechos sociales y de las familias. Este derecho está sujeto a ciertas limitaciones establecidas para salvaguardar el orden público y otros intereses fundamentales. En conclusión, podríamos decir que la situación del derecho colectivo del trabajo en Venezuela ha sido objeto de atención y preocupación debido a diversos factores
que han influido en el ámbito laboral del país. Venezuela ha experimentado cambios políticos y económicos significativos en las últimas décadas, y estos cambios han tenido implicaciones directas de las condiciones laborales y de la efectividad del derecho colectivo del trabajo. Uno de los principales desafíos ha sido la afectación de los derechos laborales y de la capacidad de organizaciones sindicales para operar de manera autónoma y representar eficazmente a los trabajadores. Se han reportado casos de restricciones a la libertad sindical y limitaciones en la capacidad de negociación colectiva, lo que ha debilitado la posición de los trabajadores en la defensa de sus derechos e intereses. Además de la situación económica marcada por la hiperinflación y la inestabilidad, ha contribuido en un entorno laboral complejo. La devaluación de la moneda y la falta de políticas económicas efectivas han afectado directamente los salarios y las condiciones de empleo, generando tensiones adicionales en las relaciones laborales. En cuanto al ejercicio del derecho a la huelga, se ha observado cierta restricción, con requisitos y regulaciones que pueden dificultar su implementación efectiva. Esto ha impactado en la capacidad de los trabajadores para utilizar este mecanismo como herramienta legítima de negociación colectiva. Gracias por la atención prestada.